Buenos días, hermanos. Nos disponemos a escuchar el Evangelio de este día 18 de enero del 2025. Del, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, hermanos, vamos a tener en cuenta lo que dicen los estudiosos bíblicos, ya que este autor sagrado es una versión de lo que Pedro predicaba y de lo que también predicaba Pablo. Entonces, vemos que en este evangelio se insiste en las acciones de Cristo, la sanación, la liberación y cómo Cristo hace una diferencia en la vida de la gente o de los que le siguen. Y es lo que veremos hoy, cómo Cristo marca una diferencia en la vida de Leví o Mateo. Entonces, vemos, Jesús vio a Leví sentado en el banco de los impuestos y Jesús le dice, sígueme. El publicano, es decir, Mateo, era un cobrador de impuestos. Jesús se acerca a esa mesa de impuestos y le propone la cosa más loca del mundo, dirían muchos. Le dice, sígueme. Pero ¿qué fue lo que atrapó a Mateo? Tal vez la predicación de Jesús, la manera de tratarlo, su santidad, porque seguramente se notaba que este Jesús no tenía ni en qué caerse muerto, como decimos comúnmente. Y literal, hasta el sepulcro le fue prestado a Jesús, es decir, no tenía nada. ¿Qué ofrecía Jesús a alguien que tenía una vida cómoda materialmente hablando, o por lo menos para alguien de un círculo en lo que, que le gusta el dinero, digámoslo así? En eso se fijaba y qué podía ofrecerle Jesús a él. Y, y es en donde vemos la transformación tan impresionante de Mateo al encontrarse con Jesús, porque lo dejó todo y lo siguió. Luego de ese cambio de vida, Jesús come en casa de Mateo. Entonces veamos, el seguimiento fue tan cercano que hay un banquete, signo del compartir algo tan íntimo y tan bueno. El Evangelio dice que Mateo siguió a Jesús, pero Mateo tiene a Jesús en su hogar, compartiendo en su mesa y en su círculo social, porque habían varios publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa junto a Jesús y sus discípulos. Es decir, hermanos, el seguimiento de Cristo debe ser tan radical al punto que podamos expresar, yo era antes de Cristo, o podamos decir también, yo soy a partir de Cristo. Porque si nos centramos en lo que responde Jesús a los fariseos, les dice, no son los sanos quienes tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores.
Entonces vemos que Jesús se la pasa haciendo el bien, se la pasa sanando, cambiando la vida de los que le siguen. Y las obras de Cristo causan admiración en en los que lo siguen, porque hacen un cambio de vida. ¿Y cuál es este cambio de vida? No se trata de cosas superficiales, no se trata de éxitos materiales. Y, y por eso, si nosotros nos decimos cristianos, también debe causarnos admiración lo que hace y dice Jesús. Algo tan simple como sígueme y tener ese cambio de vida. Estar en esa lucha cada día como cristianos perseverantes, no perfectos, pero sí en ese camino de conversión que se da cada día. Entonces, dejémonos encontrar por Cristo y que se acerque como lo hizo con Mateo, para que nos cambie, para que nos haga personas nuevas. ¿Y cómo se nota esto? Pues se nota, hermanos, en dejar nuestro pecado, porque Jesús habla claro, he venido a llamar a los pecadores. Entonces, dejemos el pecado, hay que dejar aquello que impide que comulgues a Jesús Eucaristía cada domingo. Cristo interviene por nosotros y pelea contra lo que nos hace daño con esa enfermedad espiritual, porque el pecado causa daño, encadena y nos limita a la finalidad de nuestra vida, la eternidad, y vivir en esta con esperanza. Porque por el pecado causa daño a muchos, a mí mismo, a mi familia y a mi alrededor, porque como dice Santa Catalina de Siena, el pecado priva de la caridad que puedo tener con el que le doy mal ejemplo con mi pecado o con el simple hecho de que mi oración ya no es perfecta y ahí estoy afectando a los demás que deben de recibir mi oración perfecta. Bueno, casi perfecta, porque el único perfecto pues sabemos que es Dios, pero perfecta en cuanto a que nuestra oración debe ser más entregada y queda de cierto modo con el pecado limitada. Entonces, hermanos, retomando, vemos que Cristo interviene y sale a responder la hipocresía de los fariseos, pues ellos no le preguntan directamente a él, perdón, no le preguntan directamente a él, pero sí responde Jesús. Aunque no le pregunten, él responde, él interviene para, no, pues sí, para defenderlo, si queremos verlo así, para defender a los publicanos, es decir, a los pecadores. Entonces, de ese modo también interviene por nosotros, porque Cristo se da cuenta del pecado de los que están a la mesa y también de nuestro pecado, claro que sí, y muestra su misericordia y compasión de sanador. Entonces, hermanos, ya sabemos, Cristo es compasión y y nos muestra hoy que está en el confesionario, en la Eucaristía para llamarnos y manifestarnos su amor compasivo y decirnos, sígueme, como le dijo a Leví. Nos encomendamos a la Virgen María diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video a más personas. Dios te bendiga.